Vamos a abrir nuestra Biblia en Filipenses capítulo 3, versículo 9 al 11 van a ser los versículos que vamos a ver en el día de hoy. Filipenses capítulo 3, versículo 9 al 11. Vamos a leer del versículo 4, a partir del versículo 4 vamos a leer, y si lo pueden tener ya, listo. Yo lo voy a leer individualmente, ustedes síganme, y yo lo voy a leer en voz alta. Dice versículo 4 en adelante. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Oremos. Padre Santo, gracias por este día, gracias Señor porque Tú nos has regalado de Tu misericordia un día más, en el cual podemos exaltarte y glorificarte, Señor, el cual podemos reunirnos como iglesia para poder escuchar Tu palabra, para poder aprender de ella, para poder alabarte, adorarte en diferentes prácticas, Señor, como el cantar alabanza, el ofrendar, el tener coinonía, Señor, unos con los otros. Alabado sea Tu nombre, Señor, por este tiempo. Te ruego, Señor, por cada uno de los que están aquí presentes. Te ruego para que Tú ablandes su corazón, para que Tú derribes los muros que hay en contra, que se levantan en contra del conocimiento Tuyo, Padre Santo. Porque yo sé que también hay huestes espirituales de maldad que desean, que ponen distracción, que ponen deseo de afán, un afán, levantan, Señor, esas cosas, preocupaciones y cosas, pensamientos que son triviales, que son banales, que no tienen importancia, y todo para desviarlo de la predicación, todo para desviarlo de que escuchen, Padre. Te ruego que haya un espíritu humilde en cada uno de ellos, que haya reverencia ante Tu palabra, Dios, y que haya atención, que haya deseo de escuchar Tu palabra, Padre. Y te ruego por aquel que no tiene esas cosas, Señor, que Tú tengas misericordia de él, para que pueda, o de ella, Señor, para que pueda ablandar su corazón, Dios. Obra grandemente con Tu Espíritu Santo. Te ruego que me des claridad a mí al predicar y al exponer cada punto de lo que vamos a ver el día de hoy, Padre Santo. Ayúdame a explicar claramente lo que dice el apóstol Pablo a los filipenses y cómo se aplica también en nuestra vida el día de hoy. Gracias y alabado sea Tu nombre por este privilegio que me das, el cual no soy digno, pero por la gracia y por la justicia de Cristo estoy aquí. Alabado sea Tu nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Este es el mensaje, continuación del mensaje anterior, que el título o la idea principal es que Cristo está por encima de las obras. Cristo está por encima de las obras humanas que, en el caso de Pablo, él hacía. Pablo en la carne era un judío, un circuncidado, un fariseo, alguien de la tribu de Benjamín, y todas esas cosas él se jactaba, y antes él se jactaba, y esas cosas son las que Pablo utiliza para ir en contra de quienes estaba él planteando esto. ¿Se acuerdan? Versículo 2 dice: guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo. Y después dice en versículo 18, el mismo capítulo: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos, ¿de qué cosa? De la cruz de Cristo. Entonces estaba hablando a personas que estaban poniendo la cruz de Cristo como el mismo nivel que las obras de la ley.
Es decir, la circuncisión, es decir, el ser judío, es decir, el guardar el día de reposo y todas esas cosas como algo que me va a dar la justicia de Dios, como algo que me va a dar la salvación, el favor de Dios. Entonces Pablo utiliza todo esto, este pasaje, para decir, no, ¿saben qué? Si hay alguien que puede llegar al cielo por medio de las obras, ¿saben? Esa persona, ese sería yo. Pero todas esas cosas las tengo por basura. Y todas esas cosas las tengo ahora las estimo como pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. ¿Por qué? Por la excelencia y el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Así que todas esas cosas que uno humanamente se podría jactar en ese tiempo, los judíos, Pablo dice, eso es basura, estiércol, excremento, va allá, eso, porque eso es lo que significaba, es lo que significa en el término original. Así que, ahora a continuación de esto, vimos que el domingo anterior vimos que Cristo es de valor infinito, tiene en esencia un valor invaluable, o sea, no se puede dimensionar el valor que tiene Cristo. Por esa razón hay que amar al Señor, y las demás cosas en comparación de Cristo Jesús, las demás cosas aún siendo buenas en comparación de Cristo Jesús, como la familia, aún el trabajo, aún, no sé, ponía como ejemplo las comidas ricas que uno puede sentir, ¿no? en el paladar, todas esas cosas son basura en comparación de ¿qué? De Cristo. Y es así. ¿Por qué? Porque Cristo es en esencia mucho más mejor, como dicen algunos. Es infinitamente superior que las cosas que podemos obtener en esta tierra o experimentar. Y ahora vamos a ver que Cristo también es el dador de la justicia de Dios. Que Cristo es el dador de la justicia de Dios. Por esa razón, Él es superior. Él es superior a las obras de la ley, a las obras de la carne. Cristo es el dador de la justicia de Dios. Y vamos a ver versículo 9, voy a leerlo de vuelta. Dice, Pablo continúa expresando su deseo. Dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Ahí está expresando un deseo de Pablo. Pablo desea estar en Cristo no teniendo su propia justicia que viene por la ley, sino la justicia que es por la fe de Cristo. Él desea ser hallado en Cristo Jesús no teniendo su propia justicia, sino la justicia de Dios. Y ahora, para explicar este pasaje, primero debo explicar qué es la justicia. ¿Qué es la justicia? Porque ustedes dirán, ¿qué quiere decir justicia? Bueno, acá en este pasaje, y según el contexto, es el don o regalo otorgado de Dios al hombre. Es un don, es un regalo de Dios otorgado al hombre. No es un premio, es un regalo. Mediante el cual la persona obtiene una correcta relación ¿con quién? Con Dios mismo. A través de que una persona es declarada justa, puede tener una correcta relación con Dios. Por esa razón hay términos como la justificación, justificar, ser declarado justo. Todo eso lo vemos en Gálatas, en Romanos. Pablo lo expresa y en casi todas sus epístolas, que es que utiliza el término justo, justicia, justificación. Y todo esto bajo la base de que el hombre es culpable por su pecado. ¿Por qué dice Romanos? Si no me equivoco, dice Romanos 3:10. No es justo ni aún uno. No es justo ni siquiera uno. Esa es la conclusión. Y Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces uno dice, uy, pero la abuelita esa que está en el campo y que no hizo mal a nadie. Para Pablo y para Dios, mejor dicho, todos han pecado. No es justo ni siquiera uno. Uy, pero el padre que se levanta temprano y va a trabajar y no hace mal a nadie. No es justo ni siquiera uno. Y que todos son culpables delante de Dios. ¿Por qué? ¿Por causa de qué cosa? De su pecado. Y porque Dios es un Dios un poco santo, no,
infinitamente santo. Y en la Biblia lo expresa muy claramente, lo deja bien claro. Santo, santo, santo. En Isaías y en otro libro, ¿cuál es otro libro? En Apocalipsis, también lo menciona. Entonces la santidad de Dios muestra el pecado del hombre. Hace poco hubo un juicio famoso, que involucró a un famoso, por eso se hizo famoso. ¿Quién era? ¿Se acuerdan? Johnny Depp, sí. Salió, ¿qué? ¿Culpable? Inocente. Y por esa razón, acá el hermano Enzo me hizo, yo le pedí al hermano Enzo si me podía hacer, es una, así una cartulina, una I, hagan de cuenta que una I. No está en proporciones, pero bueno, es una I. Es una I. De I de inocente. ¿Ok? Entonces Johnny Depp salió inocente. Y tengo acá la C, que sería, adivinen, ¿C de qué? De culpable. Bueno, él, no sé ahí, pero solamente vi la noticia que él salió, ganó el juicio. Declarado inocente. Pero ahora vamos a ver, en cierta manera, el ejemplo de cómo está el hombre. Por eso lo llamé a Pablo. Ahora tenemos nuestro propio... Acá, se va a sentar. Y él le representa al hombre en general. Él es el hombre promedio. Para que salgan, bueno, ¿quiere venir acá? Siéntate ahí. Gracias. Hola. Y yo me paro acá. Ahí está todo. Ahí te había dicho. Mira. Yo soy el juez. Ahora, Dios en el día... No, yo soy el juez. Una representación, ¿no? Pero la Biblia es específicamente en Éxodo 20, ¿qué está ahí? La ley, pero ¿qué más? Específicamente, los 10 mandamientos, sí, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Entonces, en base a los 10 mandamientos, uno puede, porque la ley fue escrita para mostrar el pecado del hombre. Entonces, si Dios no va a juzgar conforme a su ley, al hombre pecador lo va a juzgar conforme a su ley. Entonces, yo le voy a decir estas preguntas, va a ver si Pablo sale, ¿me puede pasar eso? Si sale, ¿qué sería? Inocente o culpable. Y ahora también hagan de cuenta que ustedes también están acá. Hagan de cuenta que van a estar, porque un día van a estar allí, si es que todavía no tienen la justicia de Jesús, la justicia de Cristo por la fe. Uno de los 10 mandamientos dice, no dirás falso testimonio con tu prójimo, que sería no mentirás. Uno de los 10 mandamientos dice eso, no dirás falso testimonio. Entonces, Pablo, ¿cuántas mentiras has dicho en tu vida? Muchas. No la contás, no, pero no. Has mentido. Sí. Entonces, ¿qué sería él? ¿Por su propia confesión? No, pero mentiroso. Ahí está. Un mentiroso. Ya le quieren... No me digas así, hermano. No me digas así, hermano. Se va a ofender y se va a ir. Si no viene el domingo que viene, es porque... Después, otro 10 mandamientos dice, no matarás o no... no asesinarás, no matarás. Entonces uno dice, o yo le puedo preguntar, espero que no haya asesinado a alguien, ¿no? Pero creo que no ha cometido ese delito. Pero ¿sabe lo que dice Jesús en el Sermón del Monte? ¿Sabe lo que dice? Dice que cualquiera que diga fatuo a su hermano es culpable de juicio. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que diga fatuo o se enoje contra su prójimo, diciéndole una ofensa, es culpable de juicio. Se pone en el infierno. Entonces, alguna vez te enojaste y ofendiste a tu prójimo, ya sea en la familia o en el barrio, lo que sea, tus cercanos. Sí, lo he hecho. Sí, lo he hecho. Entonces, él es un asesino de corazón. Y también ustedes, ¿a una vez han ofendido a alguien así con enojo?
Yo creo que sí, no hace falta, no levanten las manos porque... pero yo, seguramente, y a uno dice hasta malas palabras, o si no utilizando palabras como tonto, pero de forma o inútil, cosas así. Eso también es una ofensa con enojo. Lo estás asesinando en tu corazón. Y ahora el tercero, ya que lo vamos a terminar, porque si no, lo vamos a dejar muy pecado. Uno de los mandamientos, el cuarto, dice, en el cuarto o el tercero, dice, no tomarás o no usarás el nombre de Dios en vano. Y eso no es solamente que se aplica a utilizarlo como una grosería o como un insulto, como se hace en Estados Unidos, que utilizan el nombre de nuestro Señor para expresar un insulto o una ofensa, sino también utilizándolo con irreverencia. Aún es por ahí chistes o cosas así que hemos utilizado, o aún en una oración que hemos hecho, y realmente no lo estamos haciendo con reverencia, sino lo estamos haciendo por irreverencia. Y después que terminamos la oración, seguimos con la nuestra y volvemos a pecar y no tomamos realmente el nombre de Dios como debería ser. ¿Alguna vez utilizaste el nombre del Señor en vano? Sí, alguna vez lo he hecho. Sí. Pasado. Sí. Y dice entonces, por su propia confesión, Él es un blasfemo. Blasfemo. Él es blasfemo. Y entonces, según la ley de los 10 mandamientos, Él es un mentiroso, un blasfemo y un asesino del corazón. Ahora yo le pregunto, no le voy a dejar que dé su defensa, porque ya los hechos hablan por sí solos. ¿Qué es? ¿Inocente o culpable? Culpable. ¿Inocente o culpable? Culpable. Culpable. Ok. Y después, ¿cuál es la paga por causa de eso? ¿Dónde va a ir? ¿Al cielo o al infierno? Él paga el pecado de la muerte, pero ¿dónde va a ir? ¿Al cielo o al infierno? Al infierno. Por su propio pecado. Y eso es lo que se merece todo hombre. Y eso es lo que se merece el hombre sin Cristo. ¿Por qué? Por causa de su pecado. Ahora sí podés. Te vas con la C, toma, ya te la sé. Ahí viene la policía a llevarse. Muchas gracias, hermano. Ese es el estado del hombre, culpable. Pero la justicia es que Dios nos declara al culpable, ¿qué cosa? Inocente. Entonces yo cuando hablo de justicia, estoy hablando de, acá en este pasaje, estamos hablando de que Dios declara inocente, para tener una relación ¿con quién? Con Dios, de la persona con Dios, porque si no es imposible. También agregando a siguiendo con este pasaje, esa justicia viene por medio de ¿qué cosa? ¿Qué dice acá? Comienza con F. Por medio de la fe. Dice, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe. Por la fe. Pablo especifica que es por fe que se obtiene la justicia de Dios. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿qué es la fe? Bueno, Hebreo 11.1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces yo tratando de explicar, de conceptualizar la fe, y no decirle solamente fe es tener fe, sino fe, yo en mis propias palabras, es la aceptación y seguridad que se tiene sobre un contenido o un cuerpo de conocimiento. Ese sería el objeto de la fe, en términos de realidad y existencia. O sea, se cree que ese contenido o ese objeto de la fe es real y existe, aunque en la mayoría de los casos no pueda ser demostrada o que no tenga evidencias palpables. Yo creo en Jesús, yo lo creo con todo mi alma y sé que es real y existe, pero yo ahora lo puedo ver a Jesús visiblemente. No. ¿Lo puedo tocar a Jesús? No. ¿Alguien lo vio a Jesús? No. Nadie sabe exactamente cómo es, porque nadie vio a Jesús hace 2000 años y nadie lo vio a Jesús resucitado, cuando Él resucitó y se mostró a los apóstoles. Aún muchos dicen, yo vi a Jesús, pero realmente nadie
No, dice, podemos tener ideas y conceptos de Dios por medio de las imágenes, por medio de las películas, pero nadie realmente vio a Jesús. Y más, en las películas lo hacen con ojos claritos, rubios, que no van con los judíos, con la fisionomía de los judíos. Es decir, la fe da por sentado, acepta, o sea, el objeto de la fe, algo que no se ve a ojos humanos, pero entiende y cree que es real y que existe. Así que eso es la fe. O sea, es creer en ese objeto, en nuestro caso Cristo, y creer que existe, creer que es real. Aunque no lo ves, aunque no hay evidencias palpables o que se puedan demostrar humanamente. Si hay evidencias, si hay pruebas, pero no son en términos científicamente estrictos. Es decir, como la gravedad. Vos sabés, la gravedad se puede demostrar por medio de, ahora este ejemplo, yo dejo caer esta es la lapicera y sabés que va a ir con la misma velocidad, y así pasa en todo. Pero no pasa así con eventos históricos, porque sucedieron en el pasado. Entonces implica fe. Romanos 3:22 dice lo siguiente. Tengo muchos versículos, pero voy a leer un versículo por cada punto y voy a citar algunos de memoria o parafraseando otros. Dice, pero en este sí lo voy a leer. Romanos 3:22 dice lo siguiente. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Voy a leerlo de vuelta. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. O sea, la justicia de Dios viene por medio de ¿qué? ¿O a través de qué? De la fe en Jesucristo, pero viene por medio de la fe. También otro pasaje dice, mas el justo, ¿por qué? Por la fe vivirá. Y eso también fue citado, si no me equivoco, en el libro del profeta de Habacuc, fue que Pablo lo cita. Pero es por fe. Y después también dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Pero él creyó, tuvo fe. Eso en Romanos 4:3. Pero vamos a Filipenses, ¿no? Filipenses ahí es siempre tenga un dedo ahí en Filipenses 3 cada vez que yo le cito otro pasaje. Entonces, por fe, ya definimos qué es la fe, pero voy a tratar de seguir avanzando con esto. La fe es en algo. ¿Y cuál es ese objeto de la fe cristiana? Jesucristo. Se obtiene la justicia de Dios a través de la fe en Jesucristo. No fe en otras cosas, sino fe, o en otra persona, sino fe en Jesucristo y solo en Él. Cristo siempre fue lo central en el mensaje que Pablo predicaba. Cuando se vino el terremoto, las puertas de la cárcel se abrieron y Pablo y Silas y los demás que estaban acompañando con él y los demás presos se quedaron allí en la cárcel. Y después cuando viene el guardia y dice que viendo que pensaba que los presos se habían ido y saca la espada y se estaba por suicidar, ¿qué dijo Pablo? No te hagas mal, no te hagas daño alguno. Yo y los demás estamos aquí. Y él dice que se arrodilló y dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuál fue la respuesta de Pablo? Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No está diciendo que si iba a ser la salvación se le aplicaba directamente a ellos, pero sí fue como algo que iba a suceder inevitablemente por la fe de él. Pero y después las demás personas, los que estaban en su casa, escucharon el Evangelio y también creyeron y se bautizaron. Pero el punto central es esto, que creen en el Señor Jesucristo. Eso es lo que dijo Pablo. No dijo, cree en María o cree en hay tantos santos de la Iglesia Católica o una persona que se puede declarar el Mesías o el apóstol. Solamente cree en el Señor Jesucristo. Eso fue lo que le digo. Eso fue central en el mensaje de Pablo. El sacrificio de Cristo es lo central del Evangelio. Ese es el objeto de nuestra fe. Después me pueden pedir la cita, en 1 Corintios 1:22 y 23.
menciona que Pablo decía que iba a predicar solamente a Cristo y ¿qué cosa? Y crucificado. Y eso también está en 1 Corintios 2, 1 y versículo 2. Él no quería predicar a nada más que fuera Jesucristo y crucificado. Porque si Cristo no hubiera muerto en la cruz y no hubiera derramado su sangre preciosa, hubiera estado completo la redención. No, era necesario que por medio de la muerte de Jesucristo y por medio de una muerte atroz por causa de la inmensidad del pecado nuestro, Él tuviera que pagarlo por su sangre. Así que fue necesario eso. Y entonces Pablo enfatiza eso, el sacrificio, la cruz de Cristo, lo que significó el poder obtener la redención de nuestros pecados. Eso fue lo central del mensaje de hoy. Ese es el objeto de nuestra fe. Seguimos con esto en que la fe es necesaria para poder obtener la justicia de Dios, y fe no en cualquier otra persona, sino fe en Jesucristo. Y lo voy a ilustrar con esta historia, que es la fe. Dice, estaba ardiendo una casa, todos se habían salvado, excepto un niño en el segundo piso. La escalera estaba llena de llamas y humo, y no había salida sino por la ventana. «Papá, papá, ¿cómo escaparé?», gritaba el niño. «Aquí estoy», gritaba el padre. «Déjate caer, te recibiré en mi brazo. Tírate, Carlitos, yo te recibiré». Carlos salió a gatas por la ventana, pero allí quedó agarrado porque tenía miedo, sabiendo que era muy largo el trecho hasta la calle. «Suéltate, déjate de caer», gritaba el padre. «No puedo verte, papá». «Pero yo sí te veo, aquí estoy, ten confianza. Suéltate, que yo te salvaré. Tengo miedo de caer». «Suéltate, tírate», gritaban otras voces. «Tu padre te recibirá con toda seguridad. No tengas miedo». Acordándose de la fuerza y del amor de su padre, el niño recobró la confianza y se dejó caer. A los pocos instantes se halló salvo en los brazos de su padre. Esa historia se llama fe para caer. El niño que tuvo fe. Si se hubiera mantenido en la ventana, ¿qué demuestra eso? Que no tuvo fe, porque no iba a confiar en que su padre lo iba a agarrar. Entonces, eso es la fe en Jesucristo. Es no estar confiando en que vos, siendo una buena persona, yendo a la iglesia, bautizándote, dando el diezmo, la ofrenda, vas a poder obtener lo que llamamos la justicia de Dios o la inocencia. Jamás vas a poder cubrir tu maldad, tus delitos con buenas obras. ¿Por qué? Porque tu pecado nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Y nuestras obras no llegan ni siquiera así a cubrir nuestros pecados. Es necesario que Cristo te cubra con su justicia. Y eso es a través de la fe en Él. Además, por la ley no alcanzamos justicia. Por la ley no alcanzamos justicia. Pablo expresa, dice allí que no quiere ser hallado en Él según la justicia que viene por la ley. ¿Por qué? Porque es imposible, por medio de esfuerzos humanos, es imposible mantener ese estándar perfecto de los 10 mandamientos. Hubo alguien que creyó, pero después creyó haber guardado. ¿Quién era? Cuando fue y dijo, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Señor, bueno, o sea, maestro bueno. El joven rico. Y Jesús dijo, bueno, hace esto. Sí, he guardado los mandamientos de mi juventud. Después le dijo algo que atentó contra el primer mandamiento, que es, no tendrás dioses ajenos. Y él amaba, ¿qué cosa? La riqueza. Era como uno más. A sus propios ojos, sí, él era inocente. Él guardó la ley, pero realmente estaba en pecado igual que todo. Pablo no quería esa justicia porque era y es imposible de obtener para el ser humano. Voy a leer otro pasaje en Gálatas capítulo 2, versículo 16.
2:16. Dice lo siguiente, Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Wow, contundente. Dos veces lo dice. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Y después al final del versículo, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Romanos 3:20 dice algo similar, en que por medio de las obras de la ley uno no obtiene justicia, no obtiene. Así que, y hay otros pasajes también, Hechos 13:39, si lo quieren anotar, Hechos 13:39, que habla. ¿Saben esos pasajes? Después me lo pueden pedir, pero esos pasajes yo lo utilizo, sobre todo Gálatas 2:16, cuando hablas con un adventista, cuando hablas bueno, la otra vez hablé con uno que cree en la Dios Madre y todo ello. Me estoy desviando, estoy haciendo un paréntesis. Pero ellos enfatizan el día de reposo, enfatizan los 10 mandamientos y todo eso, pero vos le mostrás ese pasaje y como que quedan, no, pero no está hablando de eso. Sí, está hablando de eso. Está hablando de que por medio de las obras de la ley, por medio de la circuncisión, por medio de guardar el día de reposo y por medio de todo lo otro que Moisés exigía, uno no puede alcanzar justicia. Es imposible. Romanos 2:13, Santiago 2:17-24 dan como... Primero quiero decir que Romanos 2:13 dice que es un ideal, no es una realidad, porque menciona que dice que si uno es hacedor de la ley, alcanza justicia. Es un ideal que está hablando Pablo, está diciendo que es imposible. O sea, si uno hiciera cumplir la ley, obtendría justicia. Pero no existe eso. Es una utopía, es algo inalcanzable. Y también hay otro pasaje que Santiago 2:17-24 que dice que las obras de la ley, que por medio de las obras uno es justificado. Ese pasaje que así a primera vista parece contradictorio con lo que enseña Pablo, pero Santiago está hablando de otro tipo de justicia, que es una justicia vindicar, que significa eso, mostrar justicia, vindicar, o sea, hacer visible lo que es interno. Pero no quería ocupar mucho tiempo en eso, porque quiero seguir con el pasaje, pero es algo que si ustedes tienen duda, o lo puedo mandar al grupo explicando esos pasajes que en realidad Santiago está diciendo que por medio de las obras uno evidencia la fe que tiene adentro, o sea, interno. Así que, bueno, entonces vimos que la fe da justicia de Dios. ¿La fe en quién? En Jesucristo. Tal vez estás confiando en tus obras. Pensás que por hacer buenas cosas obtendrás el favor de Dios. Pablo, antes de ser cristiano, confiaba en sus obras, confiaba en ello y pensaba que servía a Dios, pero en realidad estaba en la misma condición que un pecador, que un publicano o que una prostituta, quien ellos aborrecían, o que un gentil, los paganos. Estaba en la misma condición, necesitaba de Jesús. Muchos están deseando por sus obras obtener la justicia de esa manera, pero el deseo de Pablo era lo contrario. ¿Confías que por ser un buen vecino te vas a justificar? ¿Te vas a salvar? ¿Pensás que por ser un buen padre te vas a salvar, o una buena madre te vas a salvar? ¿Te vas a justificar delante de Dios? Eso es creer en una mentira. No, jamás vas a poder salvarte por vos mismo. Tus buenas acciones no te van a salvar, no te pueden salvar. No te va a quitar la culpa. La culpa va a seguir. Lo que vos hiciste en el pasado, vas a seguir con esa culpa. Vas a hacer con esta. Creo que se la llevó el hermano Pablo. Vas a seguir con esta. ¿La sé de qué? De culpable. Y la culpa es un peso terrible, porque está en tu conciencia. Sabes que hiciste mal. Sabes, porque Dios sabe también. Dios te dio la conciencia
y Dios te da el Espíritu Santo que te reprende y te dice que tu pecado está mal y que no lo puedes tapar con otras cosas. Puedes taparlo ante los ojos humanos, ante tu familia, de ser un buen hijo, un buen estudiante, un buen trabajador, o un buen padre, una buena madre. Pero delante de Dios, Dios conoce todo, absolutamente todo. Y sabe que te la sed de culpar. Creer en el Señor Jesucristo, confiésalo, ora, reconócelo, que Él es el único que te puede salvar. No hay otro. No hay otro. Y ustedes dirán, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo tener la justicia de Dios? Orá primero diciendo, Señor, reconozco que soy un pecador. Reconozco que todo lo que he hecho no ha servido para nada. Porque eres un Dios santo. Por eso te pido, Señor, que me salves. Creo en Jesucristo. Creo que Él me puede salvar. Y eso ya está. En ese momento, si vos lo hiciste con tus palabras, no necesariamente tiene que ser textualmente. Hay algunas religiones que te hacen decir la palabra textual, esos rezos o eso. Orale con tus palabras. Orá con tus palabras, pero que salgan con una fe sincera. Y Dios en ese momento te va a otorgar justicia. Te va a quitar la S, y te va a poner la I, inocente, de la justicia que viene solamente por la fe de Cristo, en Cristo. También, versículos 10 y 11, vemos que esta justicia permite la comunión. Permite la comunión. Esta justicia permite la comunión. Versículo 10 dice, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Versículo 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Esta justicia permite comunión. Primero, esta comunión significa conocer a Cristo. Es conocer a Cristo. El propósito de Pablo, una vez teniendo justicia, dice a fin. Eso está expresando propósito. El propósito de Pablo, una vez teniendo la justicia de Cristo, es conocer. Conocer a Dios, conocer a Cristo. ¿Y qué es el conocimiento? ¿Qué es el conocimiento? Ya lo vimos en versículo 8. Y ahí utiliza términos similares. Los términos que utilizan son gnosis y ginosco. Y habla acerca de un conocimiento pleno y también un conocimiento que implica experiencia, que no era solamente intelectual, a nivel intelectual, sino que era a nivel también de experiencia, a través de estar, de experimentar. Uno puede conocer quién es Dios, pero a través de la Biblia, pues lo conoce, lo lee, sabe los datos, sabe los atributos. Uno de los atributos de Dios es la soberanía de Dios. Pero cuando uno lo experimenta en la vida diaria y uno experimenta acerca de la confianza en la soberanía de Dios, ahí uno realmente lo va a conocer. Yo, en mi caso, sé que Dios ya escribió Mateo 6:33, que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Y 24, versículo 24 dice: no os afanéis por qué habéis de comer, por qué habéis de vestir. Pero siempre vienen, y ustedes también. Ahora estamos viviendo una época donde el país sufre en cuanto a la economía. Pero en el 2020, yo le he comentado en tiempos anteriores, que cerró todo, ¿verdad? Cerró todo. Pero venían, y el trabajo también aún se cerraban y te reducían y todo. Creo que fue todo a nivel país, que a muchos le cortaron el trabajo. Pero ¿qué pasa? Seguían vendiendo ¿qué cosa? Las cuentas, ¿verdad? Las boletas, la luz, y seguían cobrando casi lo mismo. O sea, aún le decían que iban a haber recortes, pero siguen cobrando lo mismo. Y uno de esos, llegué todo bien, pero había uno de la boleta de gas. Y yo estaba esperando un dinero y justo no llegó. Y yo digo, ¿y ahora qué hago, no?
Porque Romanos 3:13 dice, no debáis nada a nadie, sino el amaros el unos a los otros. Y yo entonces, en ese momento, se vino una convicción muy grande. Yo dije, Señor, vos decís que no hay que deber nada a nadie. Entonces, yo oré y pedí al Señor para que me proveyera la plata. Y yo digo, ¿qué puedo hacer si no estoy trabajando así? Y encima, por más que trabajar, está todo cerrado. Y oré al Señor, le pedí, y después, porque justo vino la boleta y yo no utilizaba el gas, no me bañaba así, no me bañaba, nada. La calefacción la tenía apagada, todo, no utilizaba el gas. Yo digo, tal vez me va a venir más barato, pero me vino justo ahí, no sé, más de 1.000 pesos. Y era cuando no tenés plata. La cuestión es que al otro día, a los 2 días, se abre, se permite que se puedan circular. Y entonces había mucha gente que no fueron al peluquero, ¿verdad? Por causa de que también la peluquería estaba encerrada. Y bueno, algunas veces me llamaron, yo iba y cortaba. Y me daban la plata y yo digo, me fijo para ver cuánto es y esto. No, dije, no, lo tengo ahí. Yo sé que esto va a cubrir lo que debo. Entonces agarré el tac, lo iba metiendo y iba a cortar, lo metía. Y después llego y digo, bueno, ahora sí, lo voy a contar para ir y no cambiarme en vano. Pero dije, no, si realmente tengo fe en que Dios me va a proveer y me dio lo justo, me voy a cambiar y después conto y me voy allá y voy a pagar, porque yo sé que lo que me dieron está ahí. Entonces agarré, me cambié, ya eran casi hora de cerrar, ahí es Rappi Pago, me cambié y empiezo a contar. Primero los billetes grandes, después los billetes más chicos de 100 y después los billetes ya de 50, de 20 y después el último veía que no llegaba y me faltaba como 10 pesos o 15 pesos y empecé a juntar la monedita, peso para él. Y después me faltaban, ¿saben cuánto? Faltaban 2 pesos. Digo, no, Señor, vos dijiste, me mostraste que va a estar la plata. Así que empecé a buscar por ahí, por todo, y encontré 2 pesos. Entonces fui a pagar con 2 pesos de más, o con 1 peso de más. Entonces yo me acuerdo de eso. Yo ahí conocí, yo ahí experimenté de que la plata que me hacía falta en ese momento, Dios me la proveyó. Entonces yo lo había leído, sí, no te afanes, no te preocupes, pero ahí uno experimenta. Y así cualquier cristiano que tiene ya un par de años en el cristianismo, obedeciendo al Señor, buscando al Señor, lo va a experimentar, lo va a experimentar. No solamente en este aspecto, la soberanía de Dios, la omnisciencia de Dios, la santidad de Dios, la pureza de Dios, los padecimientos de Jesús, todas esas cosas lo vas a ir experimentando. Y eso te va a ir dando madurez espiritual. Porque uno puede tener 10 años, 20 años en el cristianismo y aún sin conocer a Dios. Sin conocer a Dios. Porque el tiempo no te asegura, no te certifica crecimiento espiritual. No te certifica. Es tiempo más fidelidad. Son las dos cosas. Si no, no puedes conocer a Dios. Yo experimento Filipenses 1:6. Cuando llego yo en mi casa frustrado, así, ahí, y me tiro y digo, oh, cometí de vuelta errores o pecados que desobediencia, por ahí digo, no le prediqué a esta persona, no le hablé de Jesús. Cuando el Espíritu Santo me estaba diciendo, hablale, y lo dejé pasar. Pero después de ese momento de confesión, frustración, llega otro pensamiento que me dice, Luciano, todavía tiene vida, todavía Dios tiene propósito con vos, todavía Dios te da salud, todavía Dios te da energía, porque si Dios te quiere sacar de esta vida, te hubiera llevado, ahora mismo me puede quitar la vida, me puede dar un paro y ya está, no le servía a Dios. No vas a cumplir su propósito. Entonces se me viene Filipenses 1:6. ¿Qué dice Filipenses 1:6? Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Hasta qué?
hasta el día de Jesús. Entonces es como un alivio, es decir, estoy en proceso, estoy mejorando. Y tal vez no le prediqué ese día, pero si Dios lo permite, el lunes voy a ir orando al Señor para poder aprovechar esas oportunidades. Y así voy a ir mejorando y vamos experimentando. ¿Deseas conocer a Dios? ¿Deseas conocer a Dios como Pablo deseaba conocer a Dios? Hay un salmo que dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante del Dios vivo? Entonces, así como el siervo, así como el salmista tenía un deseo de Dios, nosotros también debemos tener un deseo de conocer a Dios. ¿Saben? Ahora me tocó darle en las prácticas acá en la Escuela de Américas. Y los chicos, vos vas y llegás y ellos como que te ven, como que si fuera, no sé, jugador de fútbol y te aplauden y uno, qué bueno, porque llega el profesor de educación física, le hace jugar, por eso le gusta, está bueno. Eso es algo que me gusta. Y se te acercan y te hacen preguntas. ¿Y vos cómo te llamas? ¿Y vos sabés cómo me llamo yo? Y no va a enseñar a jugar fútbol, no va a qué juego vamos a hacer, qué vamos a hacer, y todo esto con pregunta. En cierta manera así debemos hacer. ¿Saben por qué los niños aprenden? ¿Saben? Muchas veces dicen, hay que aprender, si no aprende el niño, no aprende más. Sí, tiene una facilidad, o sea, esto lo vi en un video, no sé cuánta veracidad, pero creo que es real. O sea, que él decía, daba muchos argumentos que eran válidos, a mi modo de entender. Pero él decía que sí tienen la plasticidad neuronal más blanda que uno ya adulto. Pero él explicaba que además de ese factor, que el factor más determinante a la hora de aprender, no sé, cosas nuevas, como hasta aún incluso idiomas que cuestan, eran por dos razones, por cual los niños aprendían más. ¿Saben? La primera es por tiempo. Decía por tiempo, porque ellos no tienen que trabajar, no tienen que estar haciendo ocupaciones responsables, por tiempo. Pero también la segunda, y él enfatizaba esto, es las ganas. Es las ganas que le ponen. Dice, ¿por qué aprende Kung Fu o por qué aprende a tocar guitarra? Porque estuvo 200.000 horas ahí, y alguna vez va a aprender. Estuvo practicando, o violín. Estuvo 50.000 veces ahí, aunque al principio desafinada, pero después iba agarrando. Pero eso es lo que falta, muchas veces con el adulto, que no tiene ganas para aprender cosas, pero con el cristiano no tiene ganas de conocer a Dios. No hay esa chispa que tienen los niños, porque yo lo veo y veo que tienen deseo, te hacen preguntas, pero nosotros muchas veces estamos desmotivados, sin ganas de conocer a Dios. Voy a leer un pasaje en Juan 17:3 que dice, Oseas 6:6. También anoten Juan 17:3, pero Oseas 6:6 dice lo siguiente. Oseas 6:6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Jeremías 9:23-24 dice que no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, ni el valiente en su valentía, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago justicia, que hago juicio. Entonces, eso se está enfatizando Dios en el Antiguo, en el Nuevo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios vivo y verdadero. Eso es lo que dijo Jesús cuando estaba orando. Así que el conocimiento de Dios es importante. Pablo tenía este deseo de conocer a Dios, no solamente en datos, en teología, sino también en carne propia, en la vida misma. Te desafío que conozcas los nombres de Dios.
¿Saben cuáles son los nombres de Dios en el Antiguo Testamento? En el Nuevo Testamento, los nombres de Cristo. Te desafío. Los atributos de Dios. Conocer los atributos de Dios. Tal vez ahora, si te hago una pregunta, me decís los tres que comienzan con omnipresencia, omnipotencia y omnisciencia. Y después ya empieza el amor, la justicia, pero tiene muchos atributos en la Biblia que mencionan de Dios. Los milagros de Cristo que hizo en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, hay muchos milagros. ¿Lo estudiaste? Las profecías cumplidas en Cristo Jesús del Antiguo Testamento que se cumplieron en Él. Y también la otra vez estaba viendo una página que tiene que decía el conocimiento, preguntas bíblicas. Y a mí me gusta, o sea, no estaba competiendo con nadie, pero sería una buena idea, ¿no? Hacer competencia de preguntas bíblicas o de memorización de versículos. Ya la otra vez había hablado con alguien acerca de eso. Pero me había preguntado y dice, uy, y no la sé. No sé, iba a agarrar y buscar en la Biblia. Y te lleva a hacer eso. Pero pueden buscar en internet preguntas bíblicas. ¿Cuánto sé de la Biblia? Y te va a ayudar no solamente por conocer datos, sino por conocer a Dios. ¿Saben? Estaba pensando en esto. Una persona puede conocer la Biblia y no amar a Dios. Puede conocer la Biblia y no amar a Dios. Pero una persona no va a amar a Dios si no conoce la Biblia. ¿Me entienden? Es imposible amar a Dios no conociendo la Biblia. Leyendo así nada más superficialmente. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Y el verbo era con Dios. ¿Saben lo que significa verbo? Logos. La palabra, sí, perdón. Esa palabra en término griego es logos. Y logos significa palabra. Dios es la palabra. Así que podés conocer la Biblia y no amar a Dios. Porque el conocimiento que dice envanece, la letra mata. ¿Sí? En ese sentido sí. Pero no podés amar a Dios y no conocer la Biblia. Es imposible. Lo vas a amar, pero como dicen, a tu manera. Vas a conocer a Dios, pero a tu manera. Y por último, es conocer y caminar con Cristo. Versículos 10 y 11 menciona y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos. Pablo tenía ese anhelo. ¿A qué se refiere en su poder? Según la operación de su poder. El mismo poder que resucitó a Jesús es el poder que se necesita para vivir la vida cristiana. Dice ahí, y el poder de su resurrección. Es el poder que expresa, por ejemplo, no voy a decir por el tiempo, pero le voy a citar Efesios 1, 18 al 20, Efesios 3, versículo 20, Colosenses 1, 29, ahí menciona según la operación de su poder en nosotros. Efesios 1, 18 al 20, Efesios 3, 20 y Colosenses 1, 29. Es el poder que se necesita para ir a pedir perdón, por ejemplo. Es el poder que se necesita para testificar. Es el poder que se necesita, que tenemos para vencer la tentación, ya sea a la lujuria, ya sea a la envidia, ya sea al chisme, ya sea al orgullo, ya sea diferentes tipos de tentaciones. Dios te da el poder para vencer eso. Es el poder que se necesita fidelidad al asistir a la iglesia. Es el poder. Es el poder que se necesita, que aún viendo mi debilidad, que aún viendo lo que nosotros somos, que dice que Dios escogió lo pobre, lo necio de este mundo, yo puedo confiar en Dios para decir como William Carey, espera grandes cosas de Dios, pero intenta grandes cosas para Dios. Podemos, porque Dios se puede glorificar en alguien tan pequeño, tan limitado, chiquito, y hacer cosas grandes a través de él. Y así fue a través de la historia. Es el poder que se necesita para poder hacer eso. También menciona y la participación de sus padecimientos. Está haciendo referencia a identificarse y caminar con Cristo en sus sufrimientos. Filipenses 1:29 habla acerca de eso. Colosenses 1:24
Mateo 5, 10 al 12 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de ¿qué cosa? De la justicia. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Hechos 5, 40 al 41, también ahí Pedro y Juan salieron gozosos porque fueron tenidos dignos. ¿Por qué? Por su padecer afrenta por causa del nombre. Ahora te hago una pregunta. ¿El dolor de panza es lo que estaba haciendo referencia Pablo? Me duele la panza, estoy sufriendo por Cristo. No. Perder el trabajo, ¿es el sufrimiento de Cristo en la participación de su padecimiento? No. Una o cualquier enfermedad, aunque pueden ser pruebas, pero no es el sufrimiento por Cristo. No. Cuando lo que estoy haciendo mención en la Biblia, de Pablo que era azotado, ellos eran azotados no por ideas políticas, estaban en contra de César, sino ellos eran perseguidos y sufrían por causa del Evangelio mismo. Entonces vos cuando sufrís burla, o sufrís desprecio, rechazo, por causa del cristianismo, eso es lo que está expresando Pablo acá. La participación de sus padecimientos. Y los versículos que hice recién menciona. También menciona llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Saben? Hay un ejemplo claro en la Biblia de una persona que murió de esta manera. ¿Quién es el primer mártir? Esteban. Él murió y dijo algo similar: Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Fue algo similar a lo que dijo Jesús: Padre, perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. Pedro fue anunciado proféticamente por el Señor, que dice: cuando tú eras joven, tú te ceñías y te ibas donde quieras, pero ahora llegará el momento cuando ya seas viejos, te ceñirá otro y otro te llevará a donde tú no quieras, dando referencia a con qué muerte había de morir, de glorificar a Dios. Y los apóstoles también padecieron su muerte. En su resurrección, al final del versículo 11 dice: si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo quería ser resucitado en gloria, de alguna manera, ya sea por muerte o por rapto. Él quería la comunión perfecta con Cristo. Entonces vimos que la justicia de Dios es que Cristo es superior porque es el dador de la justicia de Dios, y que esa justicia se viene solamente por fe, y esa justicia permite comunión. A partir de esa justicia nosotros podemos conocerle, caminar con Él. Eso es la comunión. Y eso es lo que Pablo quería. ¿En qué estás confiando? ¿En qué estás confiando? ¿En qué estás confiando? ¿Estás confiando en vos mismo? Te animo a que ya no creas en eso. Cree en Jesús. Cree en Jesús. Y te hago esta pregunta también. ¿Deseas conocer a Dios? ¿Tenés deseo de conocer a Dios? Si tenés deseo de conocer a Dios, vas a leer la Biblia. Toda la Biblia. Yo, si Dios lo permite, va a ser la tercera vez que voy a leer toda la Biblia en un año. Y lo quiero hacer, que oren por eso. Qué lindo, qué lindo. Memorizar. Tenemos que memorizar para conocer a Dios y aplicarlo, por último, aplicarlo. Así que dejo esto y vamos a ver el domingo que viene Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14. Oremos. Señor, gracias por este tiempo, gracias Padre por tu palabra. Te ruego, Señor, a alguien aquí que si está delante de tu presencia con la sed de culpable por causa de su pecado, que no se vaya con la sed, sino que se vaya con la id de inocente, Señor. Porque si él cree en Jesucristo, si confía en Jesucristo, tú le vas a impartir justicia. Y eso es solamente a través de la fe, Padre. Fe en Cristo. Te ruego para que haya eso, Señor, que haya una decisión de fe sincera. Obra grandemente en esos corazones. Y te pido también, Señor, que
Si nosotros ya aún teniendo la justicia, siendo justificados por fe, no queremos conocerte a ti, oh Padre, ayúdanos, porque eso es algo contrario a tu palabra, eso es algo contrario a nuestra naturaleza, contrario al Espíritu Santo. Así que te ruego que haya un deseo ferviente de conocerte, como los niños o como el ciervo que bramaba por las corrientes de las aguas. Ayuda a que haya ese deseo de conocerte, Padre, de querer asistir a la iglesia, de querer aprender tu palabra, de querer memorizarla, de querer compartirla a otros. Ayúdanos, Padre, en cuanto a eso. Gracias, Dios, por todo. Gracias, Padre, porque estamos contigo y nadie nos puede quitar. Esa justificación ya queda para siempre, porque está basada en la obra de Cristo. Así que te damos la gloria y la honra, Padre, por siempre y para siempre. Guía lo que quede este día en nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios le bendiga.